Buenas tardes a todos. Finalmente, bueno, estamos aquí ahora con la mesa que se había programado para el día de hoy. Lo primero es agradecer a nuestros panelistas, el senador Da Silva, el senador Lanz, el diputado Menéndez y el senador Sánchez. Desde el MOBUS estamos promoviendo este tipo de acciones en las cuales lo que se busca es que todas las opiniones puedan ser escuchadas. Como movimiento, y muchos lo saben, tenemos una posición muy fundada y muy formada con relación a los temas que se van a tratar hoy acá, pero lo que nos interesa es que todas las opiniones se puedan escuchar. Anteriormente fueron la opinión técnica por parte de doctores en ciencias agronómicas. Hoy vamos a hablar de la parte política y legal, y para la próxima tendremos una sesión también sobre economía y otra última sobre temas sociales. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar que cada uno de los legisladores que hoy nos honran con su presencia puedan hacer uso de la palabra por 15 minutos cada uno, explicándonos su posición, tanto personal como en lo posible la de su partido político. Muchas gracias y sin más le paso entonces la palabra al senador Alejandro Sánchez. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos y todos los que están del otro lado, producto de la tecnología que nos permite tener esta actividad. Agradecer la invitación a este debate, a esta conversación, que me parece que es muy relevante y necesaria para el futuro del país. Ese es, en primer lugar, me parece que la orientación que le debemos dar a un tema tan estratégico como el que vamos a discutir hoy. Porque naturalmente estamos hablando de asuntos que refieren a aspectos regulatorios y que refieren también a qué mirada tenemos nosotros sobre el desarrollo del país. E involucran algunos aspectos centrales que han girado alrededor del debate, diría yo, político, económico, no de los últimos 30 años, que es la vigencia de la ley forestal, sino de muchísimos años, casi de la conformación del Uruguay. ¿Por qué razón? Porque estamos discutiendo sobre el uso de la tierra, nada más ni nada menos en Uruguay, el acceso a la tierra, cómo se puede acceder a las distintas producciones, hacen uso de ese recurso, que es un recurso finito, no existe una fábrica de tierras. Por tanto, las tierras que tiene el Uruguay, que es un recurso estratégico por naturaleza, nos han definido como país, y los debates que tienen que ver con su uso y su acceso han marcado la historia del Uruguay. Con lo cual estamos hablando de algo muy importante y relevante que ha marcado la historia nacional. Pero además a esto hay que agregarle, creo yo, ya algo más cerca en el tiempo, en definitiva, que es la preocupación por la sustentabilidad. Que de hecho, los debates que podemos establecer de principio del siglo pasado, quizá el tema de la sustentabilidad no estaba con tanta fuerza arriba de la mesa como se ha colocado en los últimos tiempos. Esto es, nuestro recurso tierra es un recurso finito, es un recurso que de no utilizarlo de manera correcta, en realidad estaríamos destruyendo, en definitiva, uno de nuestros patrimonios para las generaciones futuras. Y ahí hay que incorporar entonces en este concepto el concepto de solidaridad intergeneracional. Es decir, ¿qué hacemos hoy para darle un uso a un recurso estratégico del país, del cual la base fundamental de la economía uruguaya es agropecuaria, y cómo preservamos ese recurso para la futura generación? Entonces, ahí hay una tensión también entre el uso actual, las necesidades que tiene el país de promover la producción, de promover determinadas actividades, y cómo esas actividades son amigables, en definitiva, con preservar ese recurso para los que hoy no están y no pueden votar, porque se trata nada más ni nada menos, cuando discutimos estos asuntos, cómo asumimos la responsabilidad quienes estamos hoy de lo que le va a pasar a alguien que todavía no puede votar, porque son las futuras generaciones. Entonces, creo que estas cosas nos instalan en un lugar muy importante. Aquí estamos hablando, además, de modificar una construcción jurídica y una política pública del Uruguay que tiene muchos años. La ley forestal tiene varias décadas y ha sido una política que ha continuado a lo largo del tiempo y que ha ido desarrollándose. De alguna manera se ha instalado este debate sobre las modificaciones a la ley forestal en algunos aspectos que creo que son secundarios a la hora del debate central, pero creo que son relevantes también. Entre ellos, por ejemplo, si es posible modificar una ley que ha durado 30 años y que ha tenido de alguna manera una política de Estado. Bueno, yo soy de los que piensa de que por suerte siempre tenemos oportunidad de modificar las cosas, ¿no? Las cosas se legislan en determinado momento frente a una realidad económica, una realidad política y una realidad del mundo.
Y hoy tenemos la oportunidad, 30 años después, después que se desarrolló un sector, cuando se votó la ley forestal teníamos pocas hectáreas forestadas en el país, hoy tenemos casi 1 millón de hectáreas forestadas y por tanto es razonable poder discutir si esta política pública en los esquemas que estaban planteados hasta ahora debe continuar en el tiempo o es necesario hacerle modificaciones que nos permitan mejorar en términos del uso del suelo, la mirada de desarrollo e incorporarle modificaciones. Pues bien, yo creo que hoy es tiempo de modificar. Yo creo que hoy es tiempo de sentarnos a discutir y modificar esta ley. Por tanto, creo que no estamos frente a una innovación porque además han habido distintas modificaciones a lo largo del tiempo de la ley forestal. Vamos en el corto plazo, tenemos la ley 17.905 que terminó retirando los beneficios tributarios, en el 2006 el decreto 196 que también estableció modificaciones, en el 2007 la 18.425, en el 2008 la 18.308 y el último decreto del 2010 que es el 20/2010. Es decir, han habido a lo largo de la historia modificaciones que han ido modificando las prioridades del suelo, que han modificado los beneficios fiscales que se otorgó el país para el desarrollo de la actividad. Se han instalado 2 plantas y se está por instalar una tercera. Es decir, la actividad forestal ha crecido. La forestación hoy es distinta a la forestación de los 90 y no estoy haciendo referencias políticas. Simplemente lo que estoy planteando es que en términos del cuidado, en términos del uso, en términos de la responsabilidad, en términos de las relaciones laborales, se ha modificado sustantivamente. Por tanto, todas estas cosas, hoy que se está por instalar una tercera planta de celulosa, es relevante poner en debate todo esto. ¿Por qué? Porque además la forestación tiene una característica que, por supuesto, compite con otras actividades productivas de nuestro territorio y muchas veces compite con ventaja por su capacidad económica y su capacidad de captar flujos financieros, ¿no? Y este es un problema cuando estamos hablando de un bien que es muy caro y que muchas veces su rentabilidad no está asociada al valor de la tierra. La tierra tiene un valor muy grande en términos patrimoniales, pero muchas veces su rentabilidad es muy menor conforme a si uno la establece con respecto al valor patrimonial. Y por tanto hay actividades productivas del país que compiten con el uso del suelo y muchas veces algunas se sienten expulsadas a partir de las acciones que se llevan adelante desde la forestación. El otro elemento que está arriba de la mesa y es dentro de la lógica de la forestación, el 80%, o casi más, un poquito más, el 85% va hacia la pasta de celulosa. Hay una realidad y es que los costos de la industria, los costos del sector forestal, uno de sus componentes de costos tiene que ver con los fletes y la logística. Y por tanto hay una presión natural en términos de pensar la actividad y obtener beneficios, de acercar las plantaciones a las plantas, ¿no? Y esta tiene una realidad compleja, porque entonces en otros países se está a 50 kilómetros, aquí tenemos una situación bastante distinta por cómo ha sido la composición de las plantaciones y del suelo y dónde han sido las ubicaciones de las plantas, ¿no? Dos están en el departamento de Colonia, una se va a instalar en otro lado. Naturalmente, esto genera una tensión para empezar a realizar actividad forestal cada vez más cerca de las plantas, donde pueden haber otros usos de suelos agrícolas, y entonces es relevante poder discutir estas cosas. Digo que son estos temas que se han puesto arriba de la mesa, parecieran superficiales, pero no lo son, porque lo primero que se ha dicho es, no se puede tocar esta ley. No, yo discrepo porque creo que se ha ido modificando a lo largo del tiempo y está muy bien que se abra este debate. El segundo tema es, este proyecto de ley, o el debate sobre la forestación, ¿tiene que ser un debate que deba incluir democráticamente todas las voces y todos los actores? Sí, y es muy relevante que lo vamos a hacer sin etiquetas, sin adjetivaciones innecesarias, sino pensando justamente en cómo preservamos nuestro suelo, cómo conviven las diferentes actividades productivas en el territorio y naturalmente cómo atendemos una situación con una actividad que se va a colocar como uno de los primeros rubros del Uruguay, probablemente a partir de la instalación de la tercera planta, donde las exportaciones de celulosa van a pasar a tener un grado muy importante y ese es el conglomerado de la forestación. Entonces, de alguna manera a mí me parece que estas cosas son relevantes ponerlas en debate y escuchar todas las campanas, absolutamente todas, y poder construir, este sería mi objetivo o mi vocación en este sentido, es la posibilidad de abrir un debate sobre el uso del suelo en Uruguay, si es necesario restringir, por ejemplo, la extensión de las plantaciones forestales hacia suelos que son agrícolas y que tienen un uso
agrícola y sería mucho mejor para el país utilizarlo de esa manera, en un debate que nos permita construir un nuevo marco jurídico, una nueva política de Estado que dure otros próximos 20 años. Y a mí me parece que esta es la oportunidad que hoy tenemos. Tenemos la oportunidad de sentarnos todos y todas a debatir sobre estos aspectos y poder construir una política de Estado que dure 20 o 30 años y que le pueda incorporar otros elementos, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo puede funcionar en el futuro en el Uruguay el silvopastoreo? ¿Cómo de alguna manera nosotros podemos incorporar incentivos quizá para que la actividad de aserraderos y las maderas nobles se puedan desarrollar en el país? Y quizá lo que tenemos que debatir justamente es que si así como en determinado momento existieron incentivos para las plantaciones forestales, hoy pueden existir incentivos, incluso en plantaciones forestales, pero también en otros eslabones de la cadena que nos permitan industrializar las maderas que no van a la celulosa, sino que van a otro lado y que podrían incorporar mucho trabajo, mucha innovación y capacidades que el país hoy no tiene. Y yo creo que este es un debate muy relevante, extremadamente relevante. Entonces, en ese sentido, el Uruguay avanzó con lineamientos con respecto a cuál es el uso que se le debe dar al suelo, con los lineamientos que se establecieron tanto por la ley de ordenamiento territorial como por las distintas ordenanzas y trabajos que se han hecho en las intendencias de ordenamiento territorial, en donde, por ejemplo, tenemos realidades dispares. Tenemos en algunas zonas en donde, por ejemplo, la forestación no se puede ubicar fuera del área forestal. Un caso particular es Cerro Largo. También lo tiene Colonia, lo tiene San José. Entonces, es relevante poner esto arriba de la mesa y debatir en qué suelo se puede plantar y de qué manera. Creo yo que sería muy relevante también, no está en el proyecto de ley, pero quizás puede ser una gran oportunidad, cómo establecemos mecanismos de control ciudadano de lo que está pasando, ¿no? Es decir, de qué manera se puedan establecer en el futuro, más allá de estas regulaciones que estamos estableciendo, posibilidades de que haya consultas públicas más permanentes, en donde haya una interacción distinta entre los distintos ciudadanos para poder opinar de esto y tener mucha más información. Porque muchas veces estos debates se dan con poca información. A mí me molesta mucho que en los temas estratégicos del país, a veces los debates sean solo de agentes calificados, nada más, ¿no? Porque justamente si estamos discutiendo el uso de los recursos naturales que son de todos, deberíamos tener una política institucional, pública y de Estado que estableciera la necesidad y las garantías de que toda la población se pueda informar y tener todos los elementos para poder tomar decisiones en estas áreas, y no que quede restringido al uso de los expertos nada más, y en debates muchas veces de la población se escapa. Entonces, como tengo poco tiempo y a veces abusamos de hablar y es bueno de escucharnos, yo soy de los que cree que el Uruguay tiene que legislar sobre este tema. Tenemos que tener una nueva ley forestal, tenemos que hacerle mejoras al proyecto de ley que impliquen justamente la mayor participación ciudadana, establecer otros criterios que tengan que ver con el control y el cuidado del medio ambiente, sobre las cuencas, sobre un conjunto de elementos que tenemos que estar midiendo permanentemente. Y creo que la discusión sobre la necesidad de que algunos suelos, por ejemplo, y termino con esto, una de las cosas que se le ha escapado a la legislación es que los proyectos forestales en predios de menores a 100 hectáreas se nos están pasando por abajo, ¿verdad? Y bueno, ese es un tema que hay que incorporarlo, porque si no, lo que termina pasando es que por la vía de los pequeños predios de 100 hectáreas, de proyectos muy pequeños, empezamos a tener unas plantaciones que se nos van acorralando a otras actividades productivas. Entonces yo creo que estas cosas son muy relevantes y tenemos que garantizar que haya un debate democrático sobre esto, tenemos que tener una nueva regulación y tenemos que discutir en definitiva cómo sigue conviviendo las distintas producciones con el uso de la tierra y particularmente cómo esas producciones y esas actividades se colocan arriba de la mesa de un debate de un bien mayor, mucho más amplio, que es el papel del Estado y el papel de la sociedad, preservando esto que es un bien común, que son nuestros recursos, sobre la base de un principio muy importante, la justicia ambiental. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Entonces, sin más, le pasamos ahora el micrófono a Pablo, senador Lanz. Por este lado, ¿qué ¿Ahí está bien? Perfecto. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por la invitación. Saludo la iniciativa. Este es un tema que es crucial para uno de los sistemas y uno de los sectores productivos
del país. Y por tanto es un debate instalado, pero ha sido un debate permanente, un debate que se inicia en el año 68 con la primera ley forestal, y en el año 87 de alguna forma toma fuerza en cuanto a inversión y en cuanto a destino de un sector que marca fundamentalmente una impronta bien peculiar. Desde el año 1987 el Uruguay ha visto incrementadas las inversiones en cuanto a la superficie y la capacidad de la producción maderera. En la superficie total del país, según el último censo por la cartografía nacional, existen aproximadamente un poco más de 1 millón de hectáreas afectadas al sector forestal, de las cuales prácticamente 850.000 hectáreas pertenecen al monte nativo. Y ahí hago un paréntesis que a nosotros, en el abordaje de estos temas y dado esta instancia de volver a debatir y ajustar estas circunstancias del marco legal en cuanto a la forestación, nos llamó la atención que en los últimos 30 años el monte nativo ha tenido un crecimiento del orden del 25%, ¿verdad? De su superficie. En cuanto a la cobertura de los suelos de prioridad, hoy en el país tenemos una cobertura, una superficie total definida como para prioridad forestal en el orden del 24% del total de la superficie nacional, algo así con un poco más de 4 millones de hectáreas, de las cuales 700.000 hectáreas están hoy siendo utilizadas por forestación, que significa aproximadamente el 75% del total de la superficie nacional. O sea, tenemos un 25% de bosques plantados en el total del territorio nacional que no están fuera de los suelos de prioridad forestal, que representan aproximadamente un 1,5% del total de la superficie del país. Y ahí es donde nosotros empezamos a investigar también esta diferencia, este 25%, y nos encontramos que antes de la segunda ley forestal, ya en el Uruguay existían algo así de más de 80.000 hectáreas forestadas fuera de los suelos de prioridad forestal, que de alguna forma marcan una cuota importante dentro de ese 25%. El 64% del total de la capacidad forestal está destinado para la industrialización para pulpa, y un 36% es para cerríos y combustibles de distintas especies, llámese madera, leña, o para la biomasa. Por tanto, ahí existe un agregado muy importante en cuanto al producto de la forestación en cuanto a capacidades energéticas que dan un valor agregado fuera de la explotación en sí de lo que significa la forestación. Pero sin lugar a dudas tenemos que darnos un amplio debate en este sector y en otros tantos sectores, en la matriz agropecuaria en general, y nos consta que a nivel de gobierno en el último año se ha venido trabajando, intercambiando con distintas gremiales, en el caso de la forestación con la Sociedad de Productores Forestales, se ha estado interactuando para avanzar en lo que son controles en esto que parece es un producto que no tiene techo para el país.
Hay un tema dentro de la forestación que también tenemos que tener en cuenta, que son otros sectores productivos que intervienen y conviven con la producción, como puede ser la apicultura, que ha tenido una experiencia muy rica, lo que es la cosecha de hongos, lo que son las resinas, lo que en definitiva es, bueno, una noticia que es de estas últimas horas, el valor de los bonos de carbono que le dan al país, de cierta manera, una proyección en ese sentido, y bueno, y habla que este mecanismo se puede extender también a otros sistemas productivos del país, cuestión muy interesante. Tenemos un valor en exportaciones que representa aproximadamente el 16% de las exportaciones totales de bienes en cuanto al producto de la forestación, donde prácticamente el 80% es producto de pulpa de madera, y que tiene destinos a más de 50 países. La exportación de celulosa se estima en unos 1.400 millones de dólares y tiene unas connotaciones en la actualidad que bueno, que hay que tener en cuenta, como es el alto porcentaje ocupacional que hoy directa e indirectamente el sector tiene afectado. En cuanto a la cantidad de cotizantes, por el Banco de Previsión Social, según alguna información para el año 2019, la fase silvícola de Govian ocupaba aproximadamente 8.500 puestos de empleo, y la fase industrial prácticamente otro 50%, incluyendo puestos de trabajo de forma directa. Si de alguna forma incluimos los cotizantes correspondientes a lo que pueda ser logística y transporte, se agregarían algo más de 1.500 trabajadores más, llegando aproximadamente a los 18.000 y pocos trabajadores. Y una de las cuestiones, yo diría también de resaltar en cuanto a las características de la mano de obra, es que uno de los sectores agropecuarios del país que integra mayor cantidad de mano de obra femenina, mano de obra calificada, que yo entiendo que es dentro del sector agropecuario uno de los sectores que más mano de obra femenina integra. De las remuneraciones que de alguna forma estábamos haciendo mención, de forma directa, ascienden aproximadamente a 440 millones de dólares en cuanto a los 18.000 cotizantes totales de forma directa e indirecta, y que se estima que el sector aporta unos 340 millones de dólares a los ingresos públicos, y de cierta forma generan una importante cantidad de mano de obra directo por hectáreas. En cuanto al balance, que fue el motivo por el cual se nos comunicó, nosotros entendemos que el sector forestal ha contribuido y ha mantenido un marco político y jurídico estable, y ha sido propicio para que bueno, las inversiones de cierta forma se consoliden, ha tenido una solidez institucional importante, un alto nivel técnico en conocimiento y experiencia, de alguna forma trasladado al sector, y más de 40 años de investigación y desarrollo que llegó a mantener certificaciones internacionales, como hacíamos mención hace algunos instantes, de sus bosques, y ha tenido un monitoreo de los bosques y de los suelos, y en cuencas por parte de la academia, instituciones públicas no gubernamentales, institutos de gobierno, como puede ser la Dirección
General de la Forestación, empresas y sociedades forestales. Por tanto, nosotros auspiciamos el aterrizaje de este debate. De cierta forma pone nuevamente el asunto en debate en el orden político, social, en el orden organizacional. Entendemos que este sector ha tenido un permanente debate, o sea, el sector forestal no ha quedado en los últimos 30 años y luego de la última ley regulatoria en con tanto estancamiento, sino que ha tenido un debate permanente, y auspiciamos el debate porque de alguna forma genera transformaciones y cambios para dar garantías a la producción y a la sociedad, y por tanto entendemos que este tipo de instancias y con una media sanción de un proyecto de ley es bueno generar el debate, es bueno convocar a todas las organizaciones, es bueno convocar al gobierno para conocer también la opinión del gobierno, más allá de la opinión de los propios partidos políticos. Es bueno convocar a las organizaciones civiles como las que hoy nos convoca para tener un debate amplio, para tener un debate franco, para definir de alguna manera cuál es el país y qué país agropecuario queremos y hacia dónde vamos, para definir emprendimientos y explotaciones según la calificación de suelos que tenemos, y para definir en definitiva la matriz agropecuaria del país. Nosotros en el proyecto de ley puntualmente encontramos algunas inconsistencias. Tenemos marcadas algunas inconsistencias que sin lugar a dudas se va a dar en el debate, que tiene que ser un debate por lo alto, un debate en el intercambio, un debate en el aporte. No compartimos literalmente la presentación de este proyecto de ley porque encontramos, repito, que hay información que no se ajusta por lo menos a los últimos índices y a las últimas evaluaciones, y entendemos que ahora sí el debate en el Parlamento Nacional y particularmente en el Senado de la República tiene que estar dado desde la convocatoria de todas las partes para tener amplitud y para encontrar el mejor de los caminos. Estamos en conocimientos que se ha avanzado mucho, que hay diseños a través de decretos que puedan de alguna forma tomar parte de lo que el propio proyecto originario, este último proyecto originario, está planteando. Hay porciones productivas del país menores a 100 hectáreas, como lo indica el proyecto, que sin lugar a dudas tienen que ser computadas, que tienen que ser integradas al control del gobierno, y me refiero al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería y demás. Pero entiendo de que nuestro espíritu, y refiero a nuestro espíritu para continuar en el debate de esta ley, es amplia, es abierta. Tenemos que escuchar y tener firme consideración a las opiniones técnicas, pero también, ¿por qué no?, a las opiniones productivas, sociales, ciudadanas, que integran en definitiva el todo de lo que en definitiva es el desarrollo productivo del país futuro. Así que yo les agradezco. Creo que he tratado de abordar el balance y en definitiva el espíritu de cómo nosotros vamos a continuar el abordaje de este proyecto que hoy está en el Parlamento y que desata de alguna forma un debate que entendemos siempre que es sano para la construcción del futuro del país. Simplemente para agradecerle al senador Lanz, y seguidamente el diputado Menéndez nos va a hacer su exposición. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la convocatoria. Saludo a los senadores presentes y especialmente al movimiento MUS por esta convocatoria que me parece fundamental y muy sana para la discusión de una política pública que se ha desarrollado por más de 30 años en el Uruguay, y que que creemos que por más que haya tenido el consenso en su debido momento de todos los partidos políticos,
no es argumento para que no se pongan a luz algunas situaciones que se han venido desarrollando, no con el modelo forestal en sí, sino que, no con la forestación, sino con el modelo forestal que ha desarrollado el Uruguay. Sin duda, los resultados de la política de la ley forestal, fundamentalmente del año 87, provocó un efecto transformador en la matriz productiva del Uruguay muy importante. Acá ya se ha dicho, es un modelo forestal que emplea a 17.000 personas, que exporta aproximadamente 100 millones de dólares por venta de rolos a China, madera cerrada por otros 100 millones de dólares, chips a Portugal por otros 100 millones de dólares, madera terciada a Estados Unidos y México por unos 60 millones de dólares, venta de rolos a las zonas francas de UPM y Montes del Plata por unos 600 millones de dólares. Entonces es incuestionable que desde el punto de vista de una política pública que logra tantos resultados, es inobjetable que ha sido exitosa. Ahora, debemos hacer un poco de historia de cómo se desarrolla esa política forestal, y creo que acá hay un tema clave, porque es una política que ha sido desarrollada en base a subsidios y exoneraciones por parte de toda la sociedad. Entonces creo que 30 años después de la promulgación de la ley 1987, es momento justo, momento adecuado para que la sociedad sepa en qué se convirtió el dinero que ella le aportó a un modelo forestal que se desarrolló durante 30 años. Sin dudas, cuando esto es un informe de Uruguay 21 del año 2019, cuando se encuestó a la cadena forestal de por qué se instalaba en Uruguay, había 5 puntos fundamentales. El primero era el rápido crecimiento de las especies, en especial del eucaliptus. La tierra tenía muy bajo precio, en especial las extensiones continuas, bajo costo de la mano de obra, normativas ambientales poco exigentes y las ya mencionadas políticas de promoción forestal y luego de las zonas francas para la instalación de las pasteras. En el año 87, una vez promulgada la ley forestal, ya se adjudican como terrenos de prioridad forestal aproximadamente 1.300.000 hectáreas, y posteriormente, a través de sucesivos decretos durante todos los gobiernos, pasamos a 4.300.000 hectáreas de prioridad forestal en el país. Eso, como ya se ha dicho acá en la mesa, significa un 25% del país establecido como terrenos de prioridad forestal. Y eso es un dato muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del 87, de la promulgación de la ley forestal, que claramente fue el espaldarazo para el desarrollo forestal? Bueno, del 1.100.000 hectáreas que tenemos forestadas en la actualidad, y esto quiero hacer una precisión porque acá cuando hablamos de hectáreas forestadas son hectáreas de forestación comercial, dejamos afuera todo lo que es el monte nativo, vamos a referirnos especialmente a los bosques comerciales, al monocultivo del árbol en el Uruguay. Pasamos de 1.300.000 hectáreas a 4.300.000 hectáreas. De ese 1.100.000 hectáreas que tenemos forestadas, hoy 300.000 hectáreas están fuera de los terrenos de prioridad forestal. Del total de bosques que hay plantados en el Uruguay, el 80% corresponde a eucaliptus, cuyo destino es la producción de celulosa. Es decir, una ley promulgada para el desarrollo de una actividad que claramente va hacia el destino forestal celulósico, porque este porcentaje aún va en aumento. Nosotros tenemos muchísimos montes de pinos que se han forestado, que se han cortado sin dar diámetro de corte para ser sustituidos por forestación de eucaliptus, porque claramente las reglas económicas del mercado así lo demuestran. Tenemos departamentos, por ejemplo, como San José, como Colonia, como Paysandú, en donde el porcentaje
de forestaciones fuera de suelos de prioridad forestal rondan entre el 60 y el 86%. Es decir, la forestación que está instalada se ha instalado en esos porcentajes en terrenos que no son de prioridad forestal. Y acá ya se dijo claramente el costo del transporte de la materia prima a las pasteras y los puertos es una situación determinante para que la forestación haya avasallado hacia terrenos que no son de prioridad forestal. También hay un dato muy interesante porque lo hemos escuchado por parte de distintas empresas. Hoy por hoy el 1.100.000 hectáreas que hay forestadas abastecerían a las 3 pasteras que tendremos prontamente en funcionamiento, es decir, a las 2 que están instaladas y a UPM2. También es bueno recordarlo que el 60% de la producción forestal está en manos de 2 empresas, que son 2 empresas extranjeras que además son las propietarias de las plantas de celulosa, como son UPM y Montes del Plata. Y aproximadamente el 80% de la forestación es propiedad de 6 empresas extranjeras a través de subsidiarias uruguayas. Según datos de DIEA de 2014, el 95% de la forestación era explotada por sociedades y empresarios extranjeros. Y una cosa también que acá se dijo, que es muy importante, bueno, todos los proyectos de menos de 100 hectáreas no pasaban por un estudio de impacto ambiental, y así se han conformado macizos forestales. Hay que recordar que acá en Uruguay, por ejemplo, las forestaciones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas corresponden al 30%, y otro 33% son forestaciones o macizos forestales, mejor dicho, de más de 10.000 hectáreas. Y eso evidentemente conlleva algunos problemas, no solamente sociales, sino también medioambientales, y el hecho de que a todos esos proyectos que fueron conformando esos macizos y que no recibieron el correcto estudio de la División de Impacto Ambiental de la DINAMA, lo consideramos realmente muy grave. Eso sigue sucediendo. Se han forestado muchísimas zonas de cuenca, se han forestado zonas de recarga de acuíferos. Este debate no va a ser un debate ambiental, porque ya el movimiento tuvo su instancia, pero claramente que cuando hablamos de forestación no es lo mismo un predio de 40 a 50 hectáreas, como el senador Lance había referido, que aún antes de la ley del 68 habían muchas hectáreas plantadas fuera de prioridad forestal. Nos estamos refiriendo a la conformación de verdaderos macizos forestales que evidentemente desde el punto de vista social y medioambiental no son lo mismo. Este proyecto forestal en realidad surge, como le deben haber pasado al resto de los comparecientes en la mesa, por la preocupación de un sector rural realmente preocupado, que está compitiendo con un modelo forestal celulósico en desigualdad de condiciones. Y eso hay que decirlo muy claro, porque si bien los subsidios que fueron por 20 años a partir de la promulgación de la ley al sector forestal se terminan en el 2007, casualmente o no casualmente se instala la primera planta pastera en una zona franca a través de una ley de inversiones, de lo cual no tenemos cuestionamiento porque era una actividad incipiente además que comenzaba a desarrollarse, pero claramente ese nuevo régimen de instalación en zona franca provoca un derrame hacia el sector forestal, que pone en una posición realmente ventajosa con el resto de los sectores. Yo voy a leer la última ponencia de una de las federadas al Congreso de la Federación Rural. En los últimos 2 congresos de la Federación Rural fue como ponencia de alguna de sus federadas el tema forestal. Y textualmente en el último congreso así se presenta como, lo voy a leer textual, dice: el creciente avance como preocupación, el creciente avance de la forestación producto de la implantación de plantas de celulosa con beneficios otorgados por el Estado,
que la producción tradicional no tiene, ha llevado a una competencia desigual por arrendamientos de campos, forestándose áreas que históricamente fueron agrícolas. Esto es el sentir de los productores. A cada uno, evidentemente, y en todo este tiempo, tal vez a parlamentarios más viejos, este tema de la forestación y el avasallamiento es un tema realmente recurrente. Con respecto a la discusión del proyecto en sí, el proyecto nosotros lo creemos sumamente equilibrado, porque acá lo que trata de corregir algunos vicios o algunas desviaciones que se han producido a partir de la promulgación del proyecto de ley 15.939. ¿Qué es lo que pretende? Limitar la forestación a zonas de prioridad forestal, que en aquel además momento el legislador con mucha inteligencia definió y acuñó el término de prioridad forestal, y evidentemente pensando en mantener la producción del Uruguay diversificada, en donde pudieran competir en armonía todos los sectores, pero también creo que capaz que consciente o inconscientemente define lo que hoy se acuña científicamente como la flexibilidad de un cultivo. Claramente sabemos, y así los 30 años de forestación nos han demostrado, que una hectárea dedicada o destinada a la forestación no vuelve hacia atrás. Es decir, es un cultivo poco flexible. Tenemos 30 años de experiencia, ya sabemos en qué ha derivado este modelo forestal, se ha apalancado con todos los dineros de la sociedad. Es un proyecto que debe mirarse desde el punto de vista integral, no solamente un artículo, porque el 10% que también establece como límite, que ha generado mucha controversia y mucha discusión, a mí me gustaría simplemente leer textualmente de la comparecencia de la Sociedad de Productores Forestales a la Comisión de Ganadería de Diputados. Este proyecto llevó 8 meses de discusión. Acá compareció la Sociedad de Productores Forestales, la Sociedad de Contratistas Forestales, la Sociedad de Contratistas de la Madera, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Dirección Forestal, y el ministro 2 veces. Y en la comparecencia, te voy a robar 2 minutos nomás del tiempo que tengo, pero en la comparecencia del día 15 del 07-2020, palabras textuales del señor Javier Otegui, dice lo siguiente: ni el más optimista de los forestales imagina que de acá a 30 años superemos el 10% del área agropecuaria de esas 16.300.000 hectáreas que son el área agropecuaria. En comparecencia del 08 del 2020, el señor Miguel Elú, también de la Sociedad de Productores Forestales, dice textual: desde nuestra Sociedad de Productores Forestales, cuando miramos hacia el futuro, consideramos con una visión optimista, sobre todo con el ritmo de crecimiento histórico de la producción y la dinámica de los últimos años, durante los que el nivel de forestación estuvo en el eje de las 25.000 hectáreas anuales, que de aquí a 30 años podríamos llegar a cubrir el 9% del territorio nacional. Las palabras del señor Francisco Bonino, también en la Comisión de Ganadería, el 8 del 08-2020, transcribo textualmente: en realidad estimamos que para el ritmo que se viene forestando hoy en los últimos años, la forestación no ha crecido mucho más de 25.000 hectáreas por año. Necesitaríamos 30 años para elevar el número al 9%. Pero ese 9% lo haríamos sobre la superficie utilizable productivamente de 15 millones de hectáreas. Entonces hablaríamos de 1.500.000 hectáreas en 30 años más. No hablamos de 2 millones de hectáreas. Esa es nuestra estimación. Estas son palabras textuales, porque este artículo ha generado mucha polémica, sobre todo de que no llevó discusión. Yo tengo los 2 proyectos, el proyecto presentado originalmente y el proyecto que finalmente salió, con el aporte no solamente de los señores legisladores, no de todos, claramente está, sino de todos los implicados en la cadena forestal. Y comparto plenamente que además, en el tratamiento en el Senado, que espero que también que sea muy productivo, se contemplen a la sociedad, porque yo vivo en un departamento que tiene 130.000 hectáreas forestadas, es de los departamentos más forestados del país, y he vivido en 25 años, porque además soy veterinario, y en mi profesión he caminado esos caminos: Tacuarembó, Rivera, Salto,
durante estos 25 años he vivido el desarrollo forestal y he visto lo que, bueno, es la instalación de esos macizos forestales en determinados pueblos y los problemas que eso ha causado. Por ahora cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el orden previsto, entonces le damos la palabra ahora al senador Da Silva. Bueno, es un gustazo estar acá en estas charlas, en estos debates que son los que a nosotros nos gusta dar, que es hablar de las cosas del campo. El campo, el Uruguay es el país más agropecuario del mundo y todo lo que sea del campo no me es ajeno. Y la forestación es parte del paisaje del campo uruguayo, es una realidad que se palpa a lo largo y ancho del país, dando trabajo, ha cambiado el paisaje, ha cambiado el método productivo, ha cambiado el uso del suelo y por tanto es bienvenida la polémica, el debate y la actualización. Nosotros podemos abordar estos 15 minutos haciendo un diagnóstico de dónde está la forestación. Creo que acá más o menos todos estamos a sabiendas de la importancia que tiene la forestación, el impacto que ha tenido económico en mano de obra, en valor agregado en la cadena. Pero creo que tenemos que hacer un adelanto para la gente que nos está mirando hacia dónde vamos a ir dirigiendo nuestros argumentos a la hora de entrar en el debate. El diputado Menéndez consiguió media sanción del proyecto. Tenemos nosotros en la Comisión de Ganadería, acá está su presidente, el deber de poder encontrarle una solución, porque las medias sanciones en la jerga parlamentaria tienen un imperativo diferente a lo que es un proyecto de ley. En primer lugar, yo creo que a esto le tenemos que poner mucha agronomía, ¿sí? Agronomía de la salida de la Facultad de Agronomía. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si hay un proyecto productivista en la historia legislativa del Uruguay, es este proyecto de promoción de la forestación. Productivismo del wilsonismo más cercano a Wilson. El Panza Sumarán fue uno de los gestores y es una envidia para todos los que soñamos poder acuñar un proyecto productivista en otras áreas de actividad. Yo tengo sobre la mesa un proyecto sobre la promoción ovina. Soy de los que sueño con que el Uruguay necesita un segundo piso y el camino son los rotativos Guasén. Estoy convencido de que la granja uruguaya, si es que vamos rumbo a China, tiene un destino formidable, porque el que fundó las ciudades capitales en el interior las fundó siempre sobre suelos fértiles, cosa que los ejidos pueden transformarse perfectamente en un polo productivo, y una hectárea de zapallo o de zapallito genera muchísima mano de obra, y capaz que una hectárea de zapallo son 2 contenedores que se van a China. Entonces, recalcar el productivismo de aquellos pioneros que vieron que la forestación tenía chances en el Uruguay. Hoy es una realidad que la tenemos que manejar, entendiendo que el suelo es un recurso finito, y eso es lo que nos tiene que preocupar, pero la tierra no es un bien social. La tierra es un bien del propietario o el arrendatario que hace para con ella lo que mejor sabe hacer. Esa es una diferencia sustantiva, porque lo que vamos a ir es a abordar un fino límite entre la propiedad privada y el derecho del gobierno de los estados en definir qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestros campos. Y lo dice alguien que cuando ve un suelo, un brunosol plantado, no le gusta. Yo no soy de los que considero que la forestación tiene que ir a diestra y siniestra plantándose por todo el país. Pero sí quiero recalcar de que cuando ingresan estos debates nos olvidamos de que
la iniciativa privada, el derecho de propiedad y el derecho del propietario a hacer de su establecimiento lo que mejor pueda hacer dentro de una norma, es para nosotros prioritario. Entonces, vayamos a ver si la forestación está o no está regulada. A mi entender es uno de los sectores del campo uruguayo más regulado. Alguien para poder hacer un proyecto forestal tiene que pasar, como sabemos todos, por 3 filtros: Dirección Forestal, DINAMA y en algunos casos no, en la mayoría de los casos, la autorización departamental. En la práctica, eso tiene muchísimas regulaciones que están por fuera de la ley. Sin ir más lejos, hay biólogos que están yendo a suelos de prioridad forestal presentados en la actualidad, que determinan si ese suelo que está previsto en la ley puede llegar a ser rechazable de acuerdo a la fauna que existe en ese predio, que repito, es enteramente prioridad forestal. Estamos hablando de la cuenca de la Ruta 8, ¿sí? El Uruguay tiene, a grosso modo, tiene la cuenca de la ruta de los suelos 9 en el litoral, después tenemos los suelos 7 básicamente en el norte, la cuenca de la Cuchilla Grande, que son los suelos 2, y después están los suelos 8 que están rodeando todo lo que es Durazno, la Sanerística de Durazno. A grosso modo, en el sur están los suelos 4, los 4-1, que son los suelos encarcavados que uno ve cuando va a visita, sobre todo el sureste, y agarra por la interbalnearia. Todas esas cárcavas también son de prioridad forestal, que fue lo que hizo el legislador en el año 87, de poder marcar este suelo que tiene una relativa baja productividad en carne y lana, le podemos poner prioridad forestal porque tiene una ventaja para que crezcan los árboles. Entonces, en primer lugar, si vamos a hablar de agronomía, bueno, vayamos a ver todo el panorama de suelos, porque cuando se hizo la ley forestal no existía, por ejemplo, la siembra directa. La siembra directa revolucionó el paisaje agropecuario y le agregó a la competencia tradicional del ganadero o del lechero, le agregó al agricultor, que con siembra directa tiene una expansión, un dinamismo y un vértigo infinitamente mayor al productor forestal. Por suerte, vamos a volver a ver competencia por la tierra en cuencas agrícolas dejadas por bajos precios. El año que viene, si esto sigue así, vamos a volver a ver en la Ruta 26 y en el noreste, en los campos profundos del noreste uruguayo, cultivos de soja. Y eso es parte de una realidad que nosotros tenemos que analizar. Entonces, si vamos a hablar de agronomía, vamos a poner arriba de la mesa todos los suelos. En particular hay 2 suelos que nosotros tenemos que tener claros, que son los que quizás nos rompen los ojos. Es el suelo 502B y el suelo 91, ambos de ellos muy heterogéneos. Cualquiera de los suelos del Uruguay, que nosotros tenemos un mosaico de suelos muy heterogéneos, tiene que verse el suelo y la asociación de suelos. ¿Qué suelo está al lado de ese suelo que puede ser de prioridad forestal o no? Y a partir de ahí uno puede describir lo que es el predio, el campo, el establecimiento, y ahí vamos a ver suelo 502B de mucha cerrillada y 502B que el señor que le sacó la foto al coñat en el momento de hacer el coñat en el fines de los 60 se equivocó y pertenece quizás a otra unidad de suelo. Bueno, todo eso lo tenemos que poner arriba de la mesa y después ir hacia lo que uno creo que coincide, que es el desarrollo forestal debería de estar en los suelos de prioridad forestal. Tenemos suelo suficiente como para no volcar forestación a otros suelos. ¿Con qué excepción? Y es una excepción de supervivencia del productor. Con esas excepciones que van por el 8% de monte de sombra o de abrigo que el productor puede hacer y un límite que hoy está en debate, no sé si son 100 hectáreas, 70 o 50 hectáreas, que el propietario de la tierra puede dar en arrendamiento. ¿Y eso por qué? Por una razón de supervivencia. Una familia
una sucesión de hermanos que en su establecimiento de 800 hectáreas pueda dar 100 hectáreas a una empresa forestal en arrendamiento, de repente le implica ingresos de 20 o 25 mil dólares por la parte más embromada de su campo, que yo no sé si estoy dispuesto a sacárselo, porque lo que puede pasar, y vaya que de eso sé, es que esa familia uruguaya, si no le da 80 o 70 hectáreas en arrendamiento a una empresa forestal, al perder ese ingreso, capaz que lo que hace es pone el campo a la venta y viene un extranjero y se lo compra. Entonces, cuando hablemos, vamos a tratar de hablar de todo un poco y los impactos que tiene, porque hay circunstancias que determinan ingresos que yo no sé si no son para tomar en cuenta a la hora de poner arriba de la forestal, el debate forestal. Yo quiero productores que tengan ingresos suficientes como para poder prosperar, poder reinvertir, y que esos productores, todos sabemos que en el campo las escalas inciden mucho y que el costo de vivir fuera del establecimiento, que es una realidad que se ve a lo largo y ancho de los caminos de la patria, también difiere mucho de los ingresos que tiene. Entonces, suelos, sentido común, límite entre la propiedad privada y el debate social, saber que las excepciones en este país se hicieron casi todas juntas, y no vamos a entrar en ese debate, pero también hay que decirlo, ¿sí? Saber que la forestación hoy tiene dos problemas grandes, aparte de la competencia por la tierra, que nosotros la reconocemos, y que no se agota solo en la forestación. Hoy el sojero va a competir más con por la tierra con el tambero que el productor forestal. Ese es un dato de la realidad, y lo que nosotros de este lado del mostrador lo que tenemos que hacer es agarrar esas 30, 40, 50 mil hectáreas que hay en colonización, adjudicarlas rápidamente, básicamente tratando de balancear esa competencia por la tierra. Pero la forestación tiene dos problemas, claro. Uno se llama los caranchos y el otro se llama el jabalí. Es imposible al lado de un monte forestal tener una majada, absolutamente imposible, porque o se cría el jabalí o se cría el carancho. El carancho en momentos de parición, si uno está al lado de un monte forestal, hay una bandada de carancho esperando pacientemente que la oveja esté pariendo para inmediatamente con el cordón de la placenta le hace así y lo mata. Y el jabalí también. Y hay otro problema mucho más complicado para el ganadero que se llama la garrapata. Entonces, gran parte de nuestros esfuerzos, y voy redondeando, es tratar de ponerle agronomía, olor a campo a ese problema que hoy, ese denominado problema se puede llamar la forestación. Y soy partidario de que estos tres problemas, que es jabalí, carancho y garrapata, estén incluidos también en la ley, porque esa es una realidad que el productor uruguayo convive diario. Gracias, senador da Silva. Continuando entonces, ahora vamos a hacer una segunda ronda en la cual cada uno tendrá un máximo de 5 minutos para poder contestar o poder aclarar algún punto que haya quedado en relación a lo que se dijo en la primera parte, y a partir de ahí después tenemos un espacio para las preguntas que ya nos van llegando por el 099 02 90 94. Siguiendo entonces, le paso la palabra a el senador Sánchez. Bien, bueno, me parece que es un debate bien interesante, ¿no? Creo que hay aportes diversos, que creo que van en el sentido de mejorar el proyecto de ley que hoy tiene media sanción, porque yo parto de esa base. El trabajo en el Senado tiene que orientarse a escuchar más voces, como se escucharon en diputados, y escuchar muchas más también, y hacerle mejoras a un proyecto de ley que hoy tiene media sanción, es decir, está a mitad de camino en el trámite parlamentario. Pero creo que hay algunos temas que hay que incorporar, por lo menos en la reflexión. Primero, tenemos todo un debate
que se ha dado acerca de la incorporación de suelos de prioridad forestal, ¿no? Muchas veces se ha hecho por decreto. Yo creo que ahí hay una virtud, por ejemplo, en el proyecto de ley que establece que en el futuro, en realidad, no se pueda modificar los suelos por decreto. Y eso me parece que es interesante y es una innovación que está arriba de la mesa y hay que ponerlo arriba de la mesa. Porque por lo menos el Parlamento, y esto cuando uno construye una política de esta naturaleza que va a durar tantos años, ahí podemos despojarnos rápidamente de quién está en el gobierno hoy, quién va a estar mañana. Y entonces en ese sentido me parece que el Parlamento es el ámbito representativo del conjunto de sensibilidades de la sociedad y está bueno que sea en el Parlamento en donde se puedan discutir estos temas que tienen que ver con si se amplía o no se amplían, por ejemplo, los suelos forestales, de prioridad forestal, porque se han hecho por decretos en algunos casos. Entonces me parece que ahí es un elemento que está arriba de la mesa. Creo que el otro elemento que se pone arriba de la mesa, y es un debate más filosófico, pero que está arriba de este tema, es sobre los límites, ¿no? Es decir, ¿se puede limitar o no lo que hace un propietario con un recurso natural como es la tierra? ¿Quién tiene que mediar ese proceso? Hay una propuesta o hay una idea a veces generalizada sobre base de un dicho de que, bueno, el dueño de la tierra es el más, el que está más, con mucha más ganas de preservar ese recurso, ¿no? Y yo no dudo de que haya productores rurales que quieren preservar el recurso tierra. Ahora, el problema es que la idea de que solo el ser humano, por ser propietario de un pedazo de tierra, lo va a cuidar, es una idea que no convive con la realidad que vivimos en el mundo. Porque si eso fuera así, si la conducta de los seres humanos fuera la de preservar el medio ambiente, no tendríamos los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que entonces la Constitución de la República, en este caso, es bastante sabia, en donde establece, por supuesto, la propiedad privada, pero establece que la propiedad privada puede ser limitada por cuestiones de interés general. Y el interés general está en aquella intersección que hablábamos hoy de cómo preservamos esos recursos para el futuro, para los que hoy no pueden decidir. Que además hace, de alguna manera, a una cuestión que tiene sentido en la nación. ¿En dónde se funda la nación? Se funda en el territorio. Parece que esas cosas hay que colocarlas ahí. Ahí hay un rol entonces importante del Estado y de la sociedad civil participando de este proceso. Yo creo que se pueden construir límites. Yo no soy un estatista, creo que hay que regular. En todo caso me afilio mucho más a la escuela francesa de regulacionismo en diferentes aspectos, porque creo que en definitiva lo que debe suceder es que el Estado, que es en definitiva es la representación de la sociedad en su conjunto, es el que debe ordenar para que los privados puedan actuar en esa autopista que le queremos llamar Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí hay ciertos movimientos que pueden hacer los privados, pero lo hacen en función de una estrategia que está pensando en los intereses nacionales, en el interés de las futuras generaciones, que quizás los actores privados individuales pueden pensar muchas veces y lamentablemente en el lucro inmediato y por eso no tienen visión de largo plazo. Por algo existe la seguridad social, porque nadie guarda un pedazo de su salario para cuando se va a jubilar, sino lo que hacemos es establecer la seguridad social porque en realidad obligar a las personas a guardar una parte de nuestros ingresos para en el futuro tener jubilación cuando no podemos ser productivos. Si no, con esta lógica diría, ¿para qué vamos a tener seguridad social? Cada uno se guarda una parte porque sería lo suficientemente racional e inteligente para saber que va a llegar un momento de su vida en que no va a ser productivo y va a tener que gozar de esa renta. No existe eso, porque muchas veces las conductas de las personas se orientan en el corto plazo. Y muchas veces la orientación de los privados es en maximizar sus beneficios y eso puede llevar a erosionar a largo plazo esos beneficios. Me está quedando poco tiempo. Creo que es verdad lo que está planteado, que con respecto a la cantidad de hectáreas que hoy tenemos forestadas y lo que puede preverse hacia el futuro, este debate acerca de ese 10%, si es el 10% que se limita o no, en realidad es un debate de los próximos 20 años, ¿no? Entonces ahí más allá es más un debate de carácter filosófico que en términos concretos. Y creo que además, y termino, me quedan 10 segundos, si hay un proceso de acercamiento de las plantaciones forestales a las plantas, si no existiera una regulación que trate de alguna manera de mitigar esa situación. Y ya tenemos plantado la cantidad de árboles suficientes para abastecer a la tercera planta de celulosa, se impone una discusión que el proyecto también regula. ¿Qué pasa con los campos que pueden llegar a ser abandonados? No existen hoy campos abandonados de forestación, bien se decía allí, la forestación en realidad no es muy flexible. Pero ¿qué pasa si yo me voy acercando y hoy tengo una cantidad determinada de árboles que ya abastece las plantas? ¿Qué vendría? ¿Una cuarta planta de celulosa en el Uruguay?
Entonces me parece que este debate es relevante y por eso creo que es relevante hoy, porque es la mirada, en definitiva, de hacia dónde vamos en el futuro. Muy bien, agradecemos las nuevas expresiones ahora. Se va aclarando un poco más el tema, se van sumando cosas y le paso la palabra al senador Lanz. ¿Está bien por ahí? ¿Está bien ahí? Bueno, yo quiero rescatar los términos de este intercambio. Entiendo de que la sustancia del intercambio trae de cierta forma recoger ciertas iniciativas, sea del propio proyecto de ley o sea de la propia participación y perspectiva y proyección de los intervinientes, en este caso representantes de los partidos políticos, pero repito, como en el principio, tenemos que procurar involucrar actores de la academia y actores de la sociedad para de alguna forma enriquecer el debate y enriquecer un proyecto que como decíamos al principio, nosotros en términos generales tenemos algunas discrepancias en cuanto a inconsistencia de datos, en cuanto a la formulación de su contenido, pero que estamos abiertos para continuar, avanzar en el debate. Trabajar en el cuidado de suelos o de algunos suelos en el país creo que es de orden, creo que es lo que de alguna forma nos indica el camino de la propia dinámica mundial de la producción. En ese sentido, el Estado y los partidos políticos tenemos que estar proclives al debate y al intercambio. Por supuesto que la habilitación, en este caso que nos referimos a suelos de prioridad forestal, no tienen que culminar en cuanto a lo que puede ser los parámetros de los índices CONEAT de los suelos en referencias. Hay muchas cosas involucradas en este debate, como puede ser las cuencas, son las cuencas, como es la fauna y como es, entiendo, la sustancia de el producto de todo este debate y la proyección que le tenemos que dar a la norma, a la ley, al decreto o a la norma habilitante que surja de todo este debate. Nosotros no nos afiliamos a las prohibiciones. Ahí creemos que hay una muy rica historia en cuanto a las seguridades jurídicas del país y las limitaciones y las prohibiciones. Entendemos que cambian reglas de juego. Nosotros nos afiliamos a esto, al intercambio fluido y al mejoramiento del marco regulatorio, en este caso de la forestación, pero como hoy indicaba al principio, el desafío y la proyección del sector agropecuario en su integridad. Por tanto, recojo en este debate y me sumo en este debate a que el sistema forestal trae consigo un sinnúmero de aristas que no son islas en sí dentro del propio territorio nacional, sino que es una forma de convivencia entre los distintos sectores productivos, donde el Estado juega un rol preponderante, donde el Estado, más allá de cuidar la propiedad privada, y ahí me afilio a esa teoría del cuidado de la propiedad privada, tiene que ser fiel custodio de los intereses nacionales y fundamentalmente del desarrollo del país. Así que bueno, en ese sentido es que dejamos abierta nuestra participación en este debate para enriquecerlo, para intercambiar, para sugerir y para de alguna forma manejar o intercambiar en las diferencias que entendemos que están dadas en este proyecto, que sin lugar a dudas puede ser
mejorado, modificado, en el intercambio de los partidos políticos. Así que por aquí me quedo y quedo abierto a las preguntas. Bueno, gracias. Hay cosas que evidentemente comparto con la mesa. Por ejemplo, sobre ese productor que se refería el senador Da Silva, que hay que permitirle, darle la posibilidad de que permanezcan en el campo. Yo soy un fiel defensor de la familia rural porque he convivido muchísimos años en ese ambiente, ese ha sido mi ambiente de trabajo. Pero hay que ser realistas y a mí me gusta manejar mucho los datos. Esto lo dijo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay hace poco tiempo. Desde hace 17 años, cada día 6 productores de menos de 1000 hectáreas venden sus campos. Otro dato del censo agropecuario: en 2019 los puestos de trabajo en la fase primaria agropecuaria se estimaron en unos 140.000, cerca de 40.000 menos que en 2011. Con relación, me voy a referir a alguna palabra que se mencionó 2 veces y la tengo que traer a la mesa, son las inconsistencias de este proyecto. Este proyecto realmente tuvo 8 meses de discusión, en donde participaron además un grupo de técnicos muy avesados, no solamente en los temas agronómicos, sino también de ordenamiento territorial. Aquí se habló de un límite, a la propiedad privada. Esto no pone límites. Esto realmente, a mí si me dicen cuál es de los artículos el que pone límites a la propiedad privada, no veo ningún artículo. Acá, por ejemplo, la actividad comercial, la actividad industrial, cualquier actividad productiva está regulada. Yo si quiero agarrar mi auto y salir mañana a llevar y traer gente, no puedo, porque mi auto no es taxi. Si mañana tengo un terreno en una zona residencial y por mis intereses sería mejor construir una planta de 20 pisos, un edificio de 20 pisos, no puedo. Es decir, yo creo que acá un país medianamente serio, en donde quiera armonizar todo tipo de producciones, tiene que dar este debate. Porque acá creo que no podemos caer en si la forestación es buena o es mala. Acá cualquier actividad es buena o mala según el modelo que se proponga de desarrollo, según cómo se haga. Yo estoy de acuerdo de que de repente hay terrenos de que deberían sacarse de prioridad forestal. Creo que básicamente la discusión es de si aún hay terrenos que están declarados como de prioridad forestal que debieran sacarse, no lo contrario, no si debemos poner, porque tenemos el 25% del Uruguay en prioridad forestal. Y comparto con el senador Da Silva también que los tenemos distribuidos en todo el Uruguay. Ahora, ¿tiene algún sentido sacar o poner terrenos forestales si no establecemos por ley que se tiene que plantar en los terrenos de prioridad forestal? Yo creo que en el artículo 4 del proyecto de ley, además, están contempladas todas esas situaciones. Si hay tecnología nueva para adaptar, que se adapte. Pero el proyecto de ley lo que menos intentó es meterse en los aspectos técnicos que son facultad exclusiva de las direcciones implicadas, tanto de la DINAMA como de la Dirección Forestal. Por eso tuvimos mucho cuidado. Acá no se hace un cambio de denominaciones de terrenos, no se incluyen ni se excluyen. Por otro lado, también yo me pregunto, ¿no es una afectación de la propiedad privada, como decía el senador Da Silva, no poder desarrollar el rubro ovino en un terreno lindero, en un campo lindero a la forestación? Cuando se refería al jabalí, acá las forestaciones del Uruguay sufren procesos de certificación y una de las pautas es el combate de plagas. Justamente eso no se hace. Acá tenemos el tema de garrapata, que comparto plenamente. Ahora yo pregunto, ¿no se afecta a la propiedad privada? También si yo estoy contiguo a un macizo forestal y tengo el grave problema del control de garrapata, porque justamente sabemos que donde entra un árbol no entra una vaca, y que además el manejo en los predios forestales es extremadamente complicado.
Por otro, también, y creo que cuando se habló de las regulaciones hay que dejarlo claro, esto del 8% establecido justamente es la posibilidad de aquellos productores de poder plantar en terrenos de prioridad forestal hasta el 8% en sus predios. Y eso significa la friolera de 1 millón de hectáreas más. Es decir, que nosotros agregamos a ese límite del 10%, que serían 1.600.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas más. Es decir, el techo, que es más virtual que real, serían de 2.700.000 hectáreas. Muchas gracias. Bueno, dimos ya el segundo paso. Disculpe, senador, sabe que realmente me equivoqué. No, es que pensé que habíamos finalizado. Las preguntas nos van llegando. No, pero capaz que tengo que ser más claro. A ver. Quien habla, lejos está de ser un liberal en lo que tiene que ver con el recurso del uso suelo. O sea, yo, cuando se armaron los planes de uso de suelo para básicamente para las explotaciones agrícolas, yo soy un defensor. Yo sé lo que es un campo gastado, un campo no rotado, un campo sin potasio, un campo con una sobreexigencia de no tener cobertura en el invierno. Yo soy un férreo defensor del recurso suelo, porque, como bien se dijo por acá, es lo único que no se reproduce. Yo conozco lo que es el suelo. El campo uruguayo está tapado de regulación, al punto de que ahora están tratando hasta de prohibir hormonas para hacer las inseminaciones al tiempo fijo. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es las regulaciones, y mucho más las regulaciones sobre el uso del suelo, del cual yo no tengo ningún tipo de prurito ni de prejuicio. Es más, estoy a favor, porque reitero, el Uruguay es un país privilegiado en sus recursos naturales y nosotros tenemos que darle ese marco para evitar que las cosas se descuajerinden, ¿sí? Otra cosa es la mano del Estado diciéndole a un productor qué puede hacer o dejar de hacer. Sin embargo, hay límites. Hay un límite dado por la naturaleza, que es hacia dónde la naturaleza dispone el suelo para que crezcan cosas, ¿no? Pasto, maíz, no es lo mismo un campo maicero que un sojero. No se puede plantar en algunos campos eucaliptos porque no crece. Por la naturaleza y por el sentido común. Simplemente quería dejar esa constancia. Nosotros vamos a dar este debate con una visión muy campera, muy agronómica y de mucho sentido productivista. Y vamos a tener que administrar esas tensiones que existen, primero por la tierra, primero por la defensa del medio ambiente, en la cual acá hay una unanimidad total. Ninguno de nosotros está a favor de ir contra el medio ambiente. Quien habla es uno de los principales críticos de la deforestación que se hizo, por ejemplo, en Santa Lucía o, por ejemplo, en el río San Salvador, hace 10 o 10 años, ponele, 12 años, en unas revistitas que se llama Agroclasificado, están los desmonteadores de Rivera. En San Salvador la desmontaron todo para plantar soja, y yo era uno de los principales que estaba en contra. Bueno, Santa Lucía también, todos sabemos cómo terminamos. Entonces, todo ese equilibrio va a tener en mí un defensor. Lo que no va a tener en mí es imponer por ley límites que, a mi entender, y respeto el resto de las opiniones, lo da el leal saber y entender del empresario o del emprendedor que pueda hacer en esta actividad o en cualquier otra actividad del campo uruguayo lo mejor para poder prosperar. Simplemente es ese es el matiz que tengo. Yo no quiero ni límites ni para la forestación, ni para la apicultura, ni para criar chancho, ni para el feedlot, ni para la invernada pasto.
que la prefiero al feedlot, pero no le voy a poner un límite al feedlot. Quiero decir que el Uruguay es lo suficientemente rico como para que convivan todas estas producciones. De la forestación y de los conflictos que se generan a partir de la forestación, también tenemos conflictos que se generan a partir de la lechería, a partir de la agricultura. Los conflictos que se generan a partir de la agricultura de repente son mucho más tangibles, porque una deriva de un mosquito de repente se soluciona porque deja el efecto inmediato. En la forestación nosotros somos conscientes de que no es inmediato. Se arma el monte y a partir de ahí se va generando esas cosas que después terminan con miles y miles y miles de hectáreas de un monte macizo, ¿sí? Que el ganado no se junta nunca. Es probable que hoy en este momento sea el único momento en donde el productor lo junte, que es para la vacuna de la fiebre aftosa, ¿sí? Y en donde la garrapata pulula, el carancho, el jabalí y algunas otras cosas. Por tanto, y termino, vamos a tratar de administrar esos conflictos que aparecen a lo largo y ancho del campo uruguayo. Es un conflicto que siempre se da, ¿sí? Con sentido común y lógica. Gracias. Bueno, ahora sí, terminamos la ronda. Y no es porque estuviera apurado por hacerla, simplemente que me equivoqué. Tenemos algunas preguntas. La mecánica que vamos a seguir acá es, yo voy a presentar la pregunta, el que quiera contestarla, el que sienta que la puede contestar o que está de acuerdo en hacerlo, dispone entonces de 1 minuto para hacerlo, rápidamente. Si llega a necesitar más tiempo, se lo podemos dar. Tenemos varias preguntas, por suerte. La primera que veo acá es, evidentemente, es alguien que se siente afectado por la situación y pregunta, ¿qué va a suceder con las 300.000 hectáreas que están fuera de las áreas de prioridad forestal? O sea, se refiere a esos campos que se habló, varios de ustedes lo dijeron, que no están dentro de esas áreas, y esta persona tiene seguramente alguna duda si el proyecto de ley o de alguna forma se va a ver afectada esa área que ya está plantada, ¿no? Eso es lo que entiendo e interpreto. ¿Quién quiere contestarla primero? Tú, Rafael. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que dejar en claro de que no es una ley retroactiva, es decir, las 300.000 hectáreas que hay fuera de prioridad forestal forestadas, no, lo que está, esto es para lo nuevo, se van a respetar absolutamente todos los contratos, obviamente, porque así corresponde que sea, pero eso es bueno aclararlo, no es una ley retroactiva. Creo que el espíritu de la ley lo que establece, además, en conjunción con los otros artículos, es eso. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere aclarar algo sobre el tema? Está bien, entonces quedó aclarado. La segunda cosa que nos aparece acá, interrogante. Sí, perdón, ¿puedo decir una duda? Es como dice Rafael, pero como la tecnología avanza, yo he visto cómo se han transformado campos que tenían árboles en campos agrícolas. Para no ir tan lejos, lamentablemente, de Constancia, Paysandú para el sur, la citricultura se perdió, ¿sí? Y muchos de esos campos citrícolas que habían en el litoral, que hoy por un tema de la cera, se transformaron. En este país hay por lo menos 2 o 3 máquinas que se tragan los árboles y se transforman en acerrín. Y eso puede pasar también, porque está claro que hay tecnología como para volver a transformar ese campo que teóricamente era un campo agrícola, que está en un monte forestal y que le vendía a la planta de celulosa de Juan Lacase. Ahí es donde más rompe los ojos, ¿no? En el pasado. Y hoy hay gente que lo puede retransformar, porque hoy la tierra no vale lo que valía antes. Pero está, es eso. De todas maneras, lo que está claro es que esas 300.000 hectáreas no van a ser afectadas por la ley. Está bien, esa parte quedó absolutamente clara entonces. La segunda pregunta quizás sea un poquito más complicada. La primera quedaba muy clara. Nos dicen acá, ¿de qué sirve seguir impulsando la forestación si es un oligopolio reducido de 2 empresas que se encargan tanto de la forestación como de la producción de celulosa?
No sé quién quiere atacar este tema. Tomemos un tiempito un poco más si quieres, entonces, Alejandro. De vuelta, no vamos a legislar por los titulares o con la posverdad. Es cierto que la forestación, hay dos empresas que están dominando el mercado, sí es cierto. Pero también es cierto que la caja de profesionales tiene sus inversiones forestales, la caja notarial tiene sus inversiones forestales, hay productores uruguayos y extranjeros que tienen su producción forestal. Entonces lo primero es, el oligopolio puede ser a la hora de la comercialización. Como hay otros oligopolios, digámoslo todos, en cualquier otra área. Uno de los tantos oligopolios que existen, y que yo le saco el sombrero, se llama Conaprole. Es un oligopolio en el sector lechero. Por tanto, a mí me gustaría encarar la discusión más sobre realidades que sobre titulares. Sí, acá hay varios temas. En primer lugar está el asunto de cómo nosotros vamos o podríamos seguir encadenando la producción, ¿verdad? Y acá tenemos una enorme dificultad y hay que ponerlo arriba de la mesa. Es decir, uno de los grandes problemas que existe para cualquier producción es hay tres elementos para tomar las decisiones de cualquier producción. En este caso estamos hablando de forestación, pero puede ser para cualquiera. ¿A quién se lo voy a vender? Es decir, ¿dónde está el mercado? ¿Quién va a consumir eso? ¿En dónde están los recursos que voy a necesitar de materia prima para poder producir? Y en definitiva, el costo que tengo entre la distancia donde tengo los lugares para producir y donde tengo los lugares para vender. ¿Por qué pongo esto arriba de la mesa? A mí no me gusta que nosotros solo lleguemos hasta la fase industrial de la celulosa. Pero hay una realidad. Exportar papel es extremadamente caro porque estamos exportando aire. En definitiva es eso, por eso exportar celulosa. Una de las cosas por qué nosotros exportamos celulosa tiene que ver justamente con que el papel se realiza más cerca de los mercados donde van a vender, porque es un problema de volúmenes, de cómo se maneja esa situación. Entonces me parece que por eso, cuando hablamos de forestación, y yo quiero tomar la palabra ahí del concepto de, tenemos que discutir el modelo forestal. Porque no se trata de decir que existan árboles está mal, no. El problema es el modelo y hacia dónde va en sus distintos componentes, porque yo creo que en definitiva tenemos todo un camino muy grande para generar trabajo, generar actividad económica y capacidades productivas, por ejemplo con los acerríos. Y ahí hay un tema a trabajar y a impulsar, que pueden haber muchos elementos. Gracias, senador. La otra pregunta que tenemos acá tiene que ver, es muy directa. ¿Están ustedes de acuerdo? Vamos a ponerla bien. Las áreas forestales aumentaron de 1 a 4 millones de hectáreas, las áreas previstas. ¿Están ustedes de acuerdo en que solo se puedan hacer las plantaciones masivas, debería ser, las plantaciones grandes, dentro de esas áreas? ¿Quién aquí? ¿Pablo? A ver, en principio estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Esos 4 millones de hectáreas que se calculan de prioridad forestal tienen determinadas condiciones suelo que son aptas justamente para, se habilitan justamente para la explotación forestal, porque en ellas otro tipo de explotación agropecuaria se dificulta. Ahora, el mercado, de cierta forma, ha regulado libremente las explotaciones forestales y los volúmenes de plantaciones. Hoy estamos en el orden de 1.037.000 hectáreas forestadas, y más o menos se ha estado en los últimos por lo menos 4 años en esa misma superficie. Por tanto, nosotros entendemos que, bueno, de que avanzar en cuanto a controles por parte del Estado, por parte de, llámese, Ministerio de Ambiente, no solamente en lo que es
la forestación en sí, desde la plantación, sino también de otros cuidados que hay que agregar al sistema, es el desafío que tenemos por delante. Muy bien. Bueno, tenemos acá otra pregunta más. A ver, vamos a tratar de leerla bien, porque el problema a veces en estos también es entender todo. ¿Se contempla el impacto de los incendios forestales en la ley y en el desarrollo de la forestación? El pueblo de Algorta, rodeado de plantaciones, o más bien acorralado por las plantaciones a simple vista, podría perecer, en caso de un incendio grave. ¿Está previsto este tipo de desastres? Está previsto. Evidentemente hay directrices, como se estableció acá en la mesa de ordenamiento territorial, que muchas intendencias adoptaron, de directrices nacionales, pero justamente ese problema lo hemos visto y está plasmado en la ley. Porque acá el hecho de que, independientemente del número de hectáreas que tenga el proyecto forestal y que deba ser sometido a un estudio de impacto ambiental, justamente pone en consideración ese tipo de aspectos que no solamente pasa en Algorta, en el balneario Iporá, en Tacuarembó, donde viven 400 familias. Si se prende fuego, lamentablemente, bueno, va a ser un problema gravísimo. Eso lo planteamos porque además a la Comisión de Ganadería de Diputados pedimos la comparecencia del Director Nacional de Ordenamiento Territorial y también preguntamos en aquella instancia, que consta en actas, de quién era responsabilidad si mañana uno de estos pueblos se prendía fuego. Bueno, eso es parte del producto de posiblemente muchas ventanas que quedaron abiertas y que, bueno, que a través de este proyecto de ley, que repito, es un proyecto equilibrado, hay que analizarlo todo el articulado en su conjunto, contempla esas situaciones también. Nosotros cuando hablamos de las responsabilidades que tiene cualquier producción, es inherente al productor. Vamos a hablar, a mí, si mañana se me escapa un ternero, como se me ha escapado, y se cruza una camioneta, como se ha cruzado, y el ternero choca, yo tengo una responsabilidad. Eso es un dato de la realidad. Ahora, yo no soy abogado de los forestadores. Ahora, me consta, ¿sí?, de que en seguridad, por interés propio, ¿no?, sobre todo con el tema fuegos, ellos tienen un especial cuidado para que la gente más o menos se acuerde. Si uno cierra los ojos y ve un incendio forestal, generalmente ¿dónde son? Punta del Diablo, Santa Teresa, la Interbalnearia. No son las plantaciones forestales necesariamente. Y si eso llega a pasar, yo conozco helicópteros dispuestos por la Sociedad de Productores Forestales, helicópteros de bomberos. Hay uno ahí en José Pedro Varela estacionado permanentemente. Quiere decir que tampoco es que la gente que vive en Algorta esté angustiada porque se le escapa una yesca y se va a estar quemada. O sea, hay todo un sistema, un protocolo, torreta, esto y lo otro, que hace que más o menos se haya podido convivir. La prueba es que los incendios grandes forestales se dan fuera de estos predios que tienen todos los elementos de seguridad, pero si no, estamos en un mundo de locos. Sí. Tenemos un par de preguntas más. Bien, no, pero en 2 segundos, porque creo que sí. Está bastante claro. En realidad, cuando se genera una plantación forestal, hay que presentar un proyecto, y dentro del proyecto está contemplado justamente toda la situación de los cortafuegos, los mecanismos que existen, el control, y para eso la certificación. Yo creo que acá lo que hay que hacer, en todo caso, hay que pensar en cómo fortalecemos el rol del Estado. Y creo que no está en el proyecto de ley, pero me parece que es uno de los temas que hay que trabajar hacia adelante, cómo fortalecemos la dirección forestal. Porque la dirección forestal debería tener un fortalecimiento institucional distinto, así como, por ejemplo,
lo que son los cuerpos inspectivos del reciente creado Ministerio de Ambiente. Porque yo creo que ahí hay una clave importante, porque es donde en definitiva se nos escapan. Vamos a tener regulaciones muy buenas, pero después son en el papel. Tenemos que tener la capacidad y el músculo suficiente para poder hacer cumplir lo que está en el papel. Bueno, tenemos acá las dos últimas preguntas que vamos a presentar, porque así no nos pasamos del tiempo previsto. La primera dice: le preguntaría a los legisladores Da Silva y Lanz, así que ya bien para dónde viene. ¿Consideran que este es un tema que requiere análisis y definición del poder legislativo, con lo que implica institucionalmente? Disculpen, no la leí correctamente, ¿no? La leo de nuevo. ¿Consideran que este es un tema que requiere análisis y definición del poder legislativo, con lo que implica institucionalmente? El análisis legislativo que está dado es a raíz de una iniciativa, de un proyecto legítimo y que de alguna forma habilita el debate. Nosotros hoy al principio indicábamos que muchas de las intenciones del proyecto de ley pueden ser de alguna forma subsanadas a través de decretos ministeriales. Tenemos un Ministerio de Ambiente recientemente creado y nos consta que se está trabajando en la dirección de muchas de las cuestiones que se plantean en el proyecto, y por tanto no voy a señalar que colida el proyecto de ley con el trabajo o la presencia de un decreto reglamentario en cuanto a avanzar en estos temas, pero entendemos que que esta ley tal cual está presentada y tiene media sanción requiere y necesita de un debate aún más amplio, dada que hoy está en el Parlamento Nacional, y es de obligación por parte de los partidos políticos expedirse de un tema sumamente importante para el país. Se agradece. La gente de campo es hija de la realidad, trabaja al aire libre, a partir de ahí determina su actividad, y trasladado al Parlamento, uno que es gente de campo, la realidad indica que hay un proyecto con media sanción que debemos discutir, excede la voluntad nuestra, lo tenemos que discutir. Creo que la oportunidad es para mejorarlo, para sacarle cosas que a nuestro entender colidan con escenario de certezas hacia la inversión. Hablo básicamente de ese 10% que Rafael pone en la ley, y después tratar de que sea una ley que se haga por consenso, porque una ley de 30 y pico de años necesita un consenso para los 30 y pico de años siguientes. Vamos a la última pregunta que va a entrar ahora entonces, que dice: buenas tardes, pregunto al panel en general, ninguno excluido entonces, ¿qué sucede con el uso de la forestación en la construcción en madera? Una industria que está creciendo en todo el mundo y que generaría muchos más puestos de trabajo que la celulosa, y es una alternativa al cemento y el acero que tanto contamina. O sea, tenemos apreciaciones y preguntas. Muy bien. Bueno, justamente era de lo que estábamos hablando. Cuando decimos el debate necesario para el país es el modelo forestal, tiene que ver con estas cosas que se están planteando aquí. Aquí hay un debate mucho más amplio, incluso, que tiene que ver con usos y costumbres que hacen a las lógicas constructivas, ¿no? Y digo esto porque me estoy cuidando, porque estamos en la casa de un arquitecto. Pero en definitiva es esto, es decir, en realidad las distintas modalidades constructivas creo que hay que aplicarlas, depende de la calidad, no tengo por qué perder calidad, tanto sonora, acústica, de protección, por los materiales, ¿no? Y ese es un debate. Y yo creo que ahí hay un camino bien interesante para el Uruguay, por eso digo, no pensemos solo el modelo forestal, la idea es pensarlo desde la lógica de no es solo celulósico, deberíamos desarrollar y tener la capacidad, y quizás haya que construir incentivos para que ese sector se desarrolle más. Y este es el debate, me parece, que tenemos que entrar. Y aprovecho esto además para decir,
que por estas razones es que yo creo que una de las cosas que podríamos incorporar en la ley es tener un GACH de la forestación. Comparto plenamente lo que se ha manifestado. Para mí hay muchísimo potencial en la industrialización de la madera y en el uso acá en el Uruguay, pero tenemos 30 años de experiencia y eso no podemos dejarlo de lado. Nosotros tenemos que capitalizar lo que ha sucedido en el Uruguay y lo que sucede. Y es bueno reiterarlo, el 80% de la madera que se saca va para la producción de celulosa. A mí me preocupa mucho que el pino, que básicamente es lo que da la materia prima para ese tipo de construcciones que estamos hablando, cada vez es menos en el Uruguay. Ya no hay viveros de pino, nadie planta un pino. Y con relación al 10%, yo creo que, a ver, es entendible lo que dicen los diputados, perfectamente entendible, pero yo creo que la clase política acá tiene que definir, visto los 30 años de experiencia, y capaz que sea la pregunta a hacerse, no solamente cuánta forestación va a soportar el Uruguay, sino también cuántas pasteras va a soportar el Uruguay. Eso es muy importante porque acá ya se habló, el 1.100.000 que hay forestado va a abastecer de las 3 plantas en funcionamiento, pero además sin considerar el avance tecnológico que hay en el rubro forestal, que es muchísimo, y el avance genético, en donde prácticamente lo que se están plantando son clones, donde la producción de los clones es entre el 15 y el 20% más de lo que se producía antes con un árbol producido de madera convencional. Eso hace que ese límite del 10%, y lo reitero porque quiero además, y creo además que la sociedad necesita tener un horizonte, ver, porque, a ver, en el sector social yo creo que las pasteras no están con ese apoyo de la gente. O sea, quizás este modelo sea el más cuestionado, es decir, que atrás de la forestación va una pastera. Muchas gracias. Si nos piden, participamos. Sin lugar a dudas, es el desafío que tenemos por delante en el país, el valor agregado que le podemos dar a la forestación en cuanto, por ejemplo, construcción de viviendas. De alguna forma han habido avances y adelantos por parte de autoridades, que es un desafío que el país tiene por delante. Sin lugar a dudas, en cuanto a la proporción de la cosecha de madera, el 90% tiene destino hacia el exterior. Y sin lugar a dudas, esta impronta de darle valor agregado puede significar mayores inversiones desde el punto de vista del sector para el destino de aserríos. Hoy el país tiene 88 aserraderos instalados, agregando valor a la producción primaria. Y entendemos y de alguna forma nos afiliamos que ese es uno de los destinos y una de las condiciones más importantes para sumar a este debate tan importante para el país. Gustosamente le voy a pasar ahora el micrófono al senador para que no digan que le saqué la oportunidad. Con respecto a la construcción, en el Uruguay hubieron intentos, o hay o existen intentos de desarrollar madera para la construcción. Lamentablemente, después de la crisis de las hipotecas, todas las industrias instaladas en Uruguay, básicamente en Tacuarembó, se fueron. Y hoy, si uno va de Rivera a Montevideo por la ruta 5, se enloquece pasando camiones y se demora 1 hora y media más porque hay una exportación monstruosa de los rolos de pino, de esos que estaban pensando, se habían plantado para la Weyerhaeuser, que se están yendo en pie. Entonces, ese es un dato de la realidad. Hay veces que uno imagina una actividad, pero la realidad es más fuerte. Lo que digo es, acá hay volumen forestal para construir.
En Uruguay hay volumen forestal, hay, yo no sé cuánto, Rafael, pero serán 100.000, ciento y pico de mil hectáreas de pino plantado, y muchas de ellas de 30 años. Por tanto, si se quisiera hacer, yo no de lo que hablo, de lo que no sé no hablo, el volumen forestal existe. Bueno, de Tacuarembó para arriba hasta Rivera, y de la ruta 26 para un lado y para el otro, que es donde están básicamente los pinos. Bueno, muy bien. No me queda más que agradecerle acá la presencia de los legisladores. Esperamos que esto sea una etapa más en este esclarecimiento de cómo se están manejando las cosas, qué podemos esperar, y que sirva para que la gente se pueda informar un poco más, involucrarse de ser posible en estos temas. Son temas que nos atañen a todos, y además de esta emisión que fue en vivo a través de Facebook, esto va a quedar en un par de días más colgado en el canal de YouTube de Mobus, que es Mobus TV, y desde ahí también podrán tener la oportunidad de repasarlo, revisarlo, estudiarlo, y invito a todo el mundo a que intervenga en este tipo de cosas, y que específicamente en este tema no dude de acercarse hacia la Comisión de Ganadería, en este caso del Senado, que la integran 3 de las personas aquí presentes, entre otros, con sus inquietudes, con sus cosas, porque este es un tema que nos tiene que importar a todos. Estamos hablando del futuro del país, estamos hablando del recurso suelo, estamos hablando de que todos estuvieron contestes, todos están de acuerdo, los aquí presentes, en que es necesario un debate, y el debate debe darse en todos los niveles. A todos, muchísimas gracias, y la próxima va a ser sobre los temas económicos y los temas sociales relacionados con la forestación.